tú, Señor, aumentes. Que tú nos enseñes, Señor, cómo vivir una vida libre, no de cautividad, Señor, no cautiva, Señor, al pasado, Señor, pero una mente libre. Ayúdanos, Señor, toma control de este servicio, de mi lengua, Señor, para predicar, Señor, lo que tú has depositado en mi espíritu. De que tú, Señor, abras el entendimiento y los corazones de aquellos, Señor, que se sientan cautivos, Señor. Que tú les des libertad esta mañana en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice, amén, amén, tome sus asientos. ¿Quién vive esta mañana? Gloria a Dios, gracias por el clima del Señor, amén. Cotula necesita esta agua, no nomás vamos a darle agua natural, pero agua espiritual. Primera de Juan capítulo 3, cuando lo tengan digan amén. ¿Cuál es el punto de ser salvo? ¿Por qué salvación es necesario? ¿Y cómo podemos vivir en salvación? Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Capítulo 3 de Juan y versículo 7 dice, no te maravilles que te he dicho que es necesario nacer de nuevo. En verdad os digo que el que naciere del agua y del Espíritu entrará al reino de los cielos. La palabra de Dios nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo, que en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que seamos, dice en el verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ese es el punto que ha establecido el Señor, la fundación en Cristo Jesús, que se reveló en el Hijo, en el hombre, y toda la deidad está en Cristo Jesús. Se reveló para que nosotros vengamos al conocimiento de Dios. Dice que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, está hablándole a ciertas personas, les está hablando y les está llamando y les está diciendo una cierta cosa. Amados son aquellos que han recibido el testimonio del Señor Jesucristo. Dice la palabra, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Muchos de nosotros nos ponemos a vivimos una vida que dice la palabra de Dios aquí en el verso 8 de Primera de Juan capítulo 3, que el que comete pecado es el diablo. Y se quedan en esa parte. No voy a cometer pecado, no voy a cometer pecado. Viven una vida, no voy a cometer pecado, no lo voy a hacer. Se quedan en esa mentalidad de no pecar. Y se les olvida vivir una vida libre. Que se quedan con el pensamiento, no voy a pecar, no voy a hacer pecado, no voy a hacer pecado. Y caen en el pecado. Porque no han recibido la libertad. Nos vamos a Gálatas capítulo 5. Galatians chapter 5. No voy a pecar. No quiero fallarle a Dios, No debemos de vivir en una mentalidad cautiva en esa manera. Dios nos hizo libres, nos quitó. Por eso apareció, para quitar y desechar las obras del enemigo. No. Mira lo que hizo aquí, lo que hizo Dios y nos reveló. En Gálatas capítulo 5, Galatians chapter 5, vamos a empezar en el verso 11. Amén. Está revelando el propósito de la ley, porque se tuvo que hacer. Mira, en el verso 11 dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En el caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Está diciendo que aquí Pablo está revelando, siendo maestro de la ley, Dios usó a alguien de esa secta de los hebreos y de los
de los fariseos porque fue enseñado por Gamaliel y Gamaliel le enseñó lo que era la ley, pero Dios le abrió el entendimiento para llegar a poder entender lo que era el propósito de la ley. Amén. Dice aquí en el versículo 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? ¿Por qué todavía me condenan por predicar aquello que te va a salvar? Entre comillas. Si la ley fue creada para salvarte, ¿por qué padezco todavía persecución si estoy predicando lo que te salva? Pero mira lo que dice aquí. Dice, en el tal caso, ¿para qué se predica la cruz del Calvario? ¿Para qué predico de ustedes que Jesús vino y murió y resucitó? En el capítulo 3 dice que, ¿cómo se dice? Cursed. Anatema. Thank you, I was looking for that word. Anatema es aquel que cuelgan en el Calvario, en una cruz, en un árbol. Entonces, si es anatema y yo sigo predicando la ley, entonces la ley contradice la cruz y la cruz contradice la ley. ¿Cuál es la verdad? Mira lo que dice aquí en el verso 12. Ojalá se mutilicen los que perturban. Los que predican a uno se perturban el otro y los que predican el otro se perturban. ¿Cuál es la verdad? Mira, lo va a revelar en el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, vosotros, amados, que hemos recibido y creído en, mira lo que dice, en fe, en el versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. No fuiste llamado para andar, si me pinto la cara me voy al infierno. Si hago esto, el que sí, que no, y que para allá. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde hay la libertad? ¿Dónde está el gozo? Que no, el Señor produce gozo en vivir, en amor, en unidad. Andas como cristiano, ahí andas todo agüitado. Ay, no sé cómo le voy a hacer, que los miles ahí vienen. ¿Dónde está la libertad, mi hermano? La libertad es gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Esos son los frutos. No estar pensando, ay no, que el pecado aquí, que el pecado allá. No es darle complacencia a la gente, sino complacencia al Señor. Las escrituras, muchos quieren buscar las escrituras para encontrar, para ver lo que dice el Señor de mí. Las escrituras no fueron escritas así. Las escrituras fueron escritas para revelar quién es el Señor. Todos dicen, ¿qué? Pues quién, a ver, ¿qué está diciendo la palabra de mí? Pues si vas a leerla en esa manera, te vas a condenar, porque la palabra te va a decir, el que practica el pecado es el diablo, y el que comete pecado, y, ¿cómo se dice? Va a morir. Entonces, pues, ¿para qué leo la Biblia? Tienes que creer que Él, Jesús, murió por ti. Vamos a leerlo. Mira, te quiero enseñar, por eso nos dejó maestros, para enseñarte. Lo que está diciendo es porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne. ¿Sabes cuál es la libertad? La libertad cuando Dios, tú lo aceptas y recibes el mensaje, recibes el bautismo, recibes esa convicción y ha renovado tu mente, lees la escritura. Estamos hablándole a los amados que han recibido esto. A la iglesia, porque la corrección, porque la palabra de Dios dice que es útil para enseñar. ¿Ok? La palabra de Dios es útil para enseñar y la enseñanza te va a enseñar, te va a exhortar, te va a instruir en justicia, te va a enseñar qué es ser justo. La palabra de Dios te va a instruir para que crezcas en amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, y en todas estas no hay ley. Uno muy bien sabe cuando hace ciertas cosas que no te construye tu espíritu, te redarguye tu espíritu. Cuando eres nacido de nuevo, ves estas cosas, oye, como que ese es el Espíritu Santo redarguyéndote a no hacer las cosas que tú hacías antes. Tú muy bien sabes, todos dicen, pues, ciertos ministerios te van a decir, pues el tomar no está mal, una está bien. Pero tú muy bien sabes que si tomas una, te vas a seguir y seguir y seguir y seguir.
Si sigues viendo cosas que no son agradables delante de Dios, vas a seguir y seguir. Y te lleva es como una trampa, te empieza a enredar y a enredar. Y eso ya fue, esa es la libertad que hemos recibido en Cristo Jesús por medio de su sangre, por medio de su Hijo. Ya lo he recibido, empiezas a sentir, no, me está llevando a un lugar, a una mentalidad que ya Dios me sacó. Esa es la libertad. Yo no voy a usar esta libertad para llevar mis miembros a ser los miembros de una ramera. Yo no la voy a usar para caer, porque ya Dios me libró de esa mentalidad. Ya Dios me libró de ese coraje. Ya Dios me libró de esa ira. Ya soy una nueva criatura. Ahora vas a crecer en la libertad que Dios te ha dado. Madurar. ¿Entiendes? Ahora, cuando ya no aguanto a esta gente. Ahora, vengan a mi casa. Recíbelos. Y cuando veas a alguien, ves a alguien de diferente cultura, ahora tú quieres entender quiénes son ellos, cómo se mueven, para qué amar. Mira lo que dice, siguiendo diciendo en el verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados solamente, que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Segundo mandamiento es como el primero, amar a tu prójimo como a ti mismo. Primer mandamiento es amar a Jehová tu Dios con toda tu mente, todas tus fuerzas y todo tu corazón. Y el segundo es como el primero, amar a tu prójimo como a ti mismo. No digas o hables de ciertas maneras. Mira, una de las cosas que vas a enfrentar y confrontar en tu caminar con Cristo, esa gente. Y tú no sabes lo que esa persona y lo que esas personas están lidiando. Por eso es necesario amar a tu prójimo. Porque no nomás vas a venir. Y cuando viene el enseñar, por eso la palabra de Dios es útil para enseñar. La palabra de Dios te enseña cómo ser sabio con tus palabras, con tus acciones. Para que no seas ¿cómo se llama? Para que no des ocasión para aquella persona de piedra de tropiezo. Para que tú no seas piedra de tropiezo para esa persona, con tus acciones, con tu carácter. Por eso nos enseña en las actitudes del capítulo 5 de Mateo cómo comportarnos. Porque lo que va a lidiar es el Señor, va a lidiar con tu corazón. Porque ¿de dónde sale el pecado? ¿De dónde sale la maldad? Porque de la abundancia del corazón la boca habla. Y ahí es donde va a salir toda amargura, toda envidia, todo ahí va a salir. Por eso dijo, si tú crees en tu corazón, entonces vas a declarar que Él es el Señor, que Él te salvó, que Él te liberó. Para eso murió y para eso apareció, para quitarte ese corazón de piedra, esa lengua larga, esa chismosa, ese chismoso, que antes en vez de ir, no, hombre, te miran y ya ves cómo me miró, ya no le voy a hablar. Todos aquí, que alguien te ofendía y de volar, los cortabas. Pero el Señor empieza a sacudir ciertas cosas en tu vida para revelarte estas cosas en ti. Te las revela porque Él te ama para que camines en la libertad. En la libertad de que Él te ha dado. Él te ha librado de toda maldad para que no estés caminando en injusticia, para que no las cumplas. Mira, dice en el versículo 14, porque toda ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te lo acabo de explicar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando uno sufre, todos sufrimos. Cuando uno está embarazado, todos estamos embarazados. Amén. Todos esperando ¿con qué? Con amor, en esperanza. El que tenga la esperanza en Él se purifica. Porque el enemigo ya tiene, esto lo digo y lo voy a decir hasta que Dios me llame. En el mundo, el diablo tiene control del mundo. Por eso tiene que meterse aquí entre hermanos, hermanas, para infiltrar su mano fea.
empieza a ver ciertas situaciones, ya ves, no te quieren. Ya ves que empieza el enemigo. Es útil. Es útil. Él sabe cómo y con lo que lidiabas para poder desviarte del camino. Amén. Por eso debemos de mantenernos. Mira, aquí no me quiero avanzar, pero aquí dice en el versículo, ¿dónde estamos? 14. No. El verso 14, thank you. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 15 dice, pero si os mordieis y coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Que andemos en el espíritu, que sobrepasa los deseos de la carne. Aquí se ha ofendido y cuando se ofenden toman decisiones irracionales. Han tomado decisiones. ¿Cuántos aquí están lastimados o ciertas partes de sus cuerpos les duele porque tomaron decisiones irracionales? Están sufriendo. Muchos de nosotros estamos sufriendo por tomar decisiones irracionales. Por eso uno de los frutos es paz, paciencia. Ok, Señor, ¿qué es esta situación? ¿Qué me está enseñando? El Señor te va a, ¿cómo se llama? Antes cuando vivías una vida aborazada y rápida, te la va slow it down para que puedas tomar decisiones y no seas tú o algo en tu vida sea piedra de tropiezo. ¿A quién no le gusta el dinero aquí? El dinero no está mal. El amor hacia el dinero es pecado. Tener dinero, trabajar y echarle ganas, negocios y todo, amén. Pero cuando eso sobrepasa y te sobrepasa el amor a Dios, ahí es cuando Dios dice, hey, te empieza a quitar. ¿Por qué? Algo está tomando mi lugar. Empieza a corregir, la enseñanza empieza a corregir, la enseñanza empieza a instruir, la enseñanza empieza a exhortar, la enseñanza te perfecciona y te perfecciona para que llegues y seas cabal para toda buena obra. Mira, dice aquí, vámonos a Hebreos capítulo 3. Hebrews chapter 3. Espérame. Hebreos capítulo 1, versículo 14, y luego nos vamos a ir a Hebreos capítulo 2. Cuando lo tengan, digan amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. ¿Dónde está mi brother Mauro? Come on. If you're watching, God bless you, brother. We love you. Lo tenemos en Hebreos capítulo 1, versículo 14. Vamos a ver, tomamos nuestro tiempo esta mañana. Versículo 14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Por tanto, es necesario, capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué es ahora? ¿Cuánto hemos visto el terremoto que pasó que fue en Irak o en Saudi Arabia? I think it was in Iraq or in Saudi Arabia that happened that earthquake. Yeah, Saudi Arabia, right? Estamos viendo en ciertos lugares, todo se está cumpliendo y se está cumpliendo más cerca. Aquellos que caminan conforme al Espíritu, ¿cuántos de ustedes dicen, no nos queda mucho tiempo? Empiezas a querer hacer planes, vamos a hacer esto y que el otro, y de repente tu espíritu te constriñe. No hay tiempo. Para Dios, un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día para Dios.
Y Dios nos está preparando y nos está diciendo, por tanto, es necesario que con más diligencia, no nomás buscarlo con diligencia, ni ir a la iglesia, ir a Bible study, estar en comunión con uno y con otro, es más diligencia. No nomás orar en la mañana, gloria a Dios, gracias Señor por este plato de comida, gracias por mi familia, cuídala, reprende toda artimaña del enemigo. No, más diligencia. ¿Cuál es la más diligencia? Meternos en la palabra. ¿Qué es? ¿Dónde? Escudriñar, meterse. Para que puedan encontrar, ¿cómo se llama? El pozo, para poder encontrar agua. No nomás fue por ¿cómo se llama? La surface. Tuvieron que escarbar. Se cansaba uno, órale, y ahí va el otro, y ahí va el otro. Se cansaron, ya cuando no tenía ya nada, es cuando llegó la bendición. Y la bendición es en llegar a la profundidad con Dios. Entre más entender y irse y capacitar para poder entender y recibir ese amor. Porque no, hay veces que nos quedamos, y ya he visto, que nos quedamos atorados en un ciclo de vida, de ir a la iglesia, de la iglesia a Bible study, se hace rutinario. Y el Señor empieza a sacudir porque está viendo que se está haciendo tradición y no amor. Porque todos decimos que amamos. Pero qué tan profundo es el amor. Hay una canción de José José que dice el autor que escribió esa canción, dice, el querer y el amar. El querer nomás se consuela a sí mismo, pero el amar su vida la da. Y es importante. ¿Por qué matrimonios fallan? ¿Por qué los hijos no llegan a sus metas donde deben de llegar? ¿Por qué el marido no puede hacer y llegar al potencial que tiene que llegar? ¿Por qué la mujer no puede llegar al potencial que por amor? Te lo digo porque lo he visto y lo veo en matrimonios donde se ve que se necesita cultivar más. No nomás con palabras, con acciones, pero con ánimo, con apoyo. El amor es la multitud, es por qué vino Dios. Nos dio la ley. Y pues, oye, la ley dice esto. Dice, la ley se está pesada. Porque si hago una cosa mal, me voy. Muerto. Porque si eres culpable de una cosa de la ley, eres culpable de todo. Pero Dios dijo, no, por amor. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, que lo que hizo con Jesús, mandó, lo hizo, le quitó todo el peso del mundo, lo puso del pecado, de la ley, lo puso en él, para que tú seas salvo. Y fue reconciliado para sí mismo. Su hijo es la revelación de cómo vivir en la libertad. El que el Hijo hace libre, libre es. Y Jesús vivió una vida libre. Fue a bodas. Se la pasó bien con sus discípulos. Y no, pero si vamos a ver una película al cine, ay no. No lo hagas una religión. Hazlo una relación. Ve y gózate con tu familia. Ve, cultiva a tu esposa. Ve, apoya a tu esposo. En amor. Mira lo que dice aquí. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Que con más diligencia atendamos lo que se nos está enseñando. Por medio del Espíritu, por medio de lo que Dios deposita en este púlpito para declarar a las naciones, para declarar al pueblo de cultura, para declarar al paso, a donde Dios mande, debemos de poner más atención.
cómo nos conducimos, qué es mirarte cuando te miras en el espejo nomás, ok, estoy bien. Hermanas, ¿cuántos de ustedes se miran y se miran, se suben en el carro, se miran otra vez y agarran, se meten en la bolsa y agarran y se miran? ¿Para qué? Para que se vea algo, para que se resplandezca algo que es la belleza, para que uno se mire bien. Miras el detalle, mira aquí. Buscaste con más diligencia para presentar algo, una imagen. Ahora nosotros debemos de buscar con más diligencia una imagen, la imagen más gloriosa. Mira lo que dice en el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por eso el descuidar es vivir una vida en cautividad. Porque cuando caes o lleguen, nosotros declaramos que no es perfecta, la palabra no nosotros. Este ministerio, no nomás de los Holy Saints of God, lo que está escrito en la palabra de Dios dice. Mateo 5:48, que el que ser perfecto como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto, el que practica el pecado es del diablo, para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. Para vivir en la libertad es cuidar, esforzarnos. Pero ¿qué es la fundación de todo eso? ¿Qué es la fundación del cuidar y buscar? Amor. Amor. ¿Qué no dice la palabra de Dios? Que el que busca, encuentra, el que toca, se le dará, el que pide, se le dará. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Cosas de este mundo? Él te dijo, antes que me pidas, yo ya lo sé que necesitas. Y él te estaba diciendo, busca primero el reino de Dios y toda su justicia y todo lo demás será por añadidura. ¿Por qué no se te ha añadido? Ponte y examínate. Y no quiero condenar a nadie. Ay, si me están pasando estas cosas es porque las tribulaciones que estamos pasando es para qué? Fortalecernos, afirmarnos más, por amor. Necesitamos un edificio para sentirnos una gran iglesia. Necesitamos pantallas grandes y programas para que se sienta uno como un gran ministerio. Lo que se necesita es amor en Cristo Jesús. Es poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos vieron ustedes el video en Nigeria? Que quemaron la iglesia. Y toda la iglesia, estaba el techo todo quemado y todas las paredes. Se puso el pastor, abrió la Biblia y todos agarraron en unánimes y empezaron a adorar a Dios en su lenguaje. Yo le digo a mi esposa, estamos aconteciendo muchas cosas financieras, ciertas cosas nos siguen pasando y nos siguen pasando. Le digo, no te preocupes. Lo importante, yo le dije esta mañana, estas cosas son temporal, pero vida eterna es para siempre. Es lo importante. Que no fallemos, que estemos buscando con más diligencia. Amándonos unos a otros con más diligencia. Te lo digo porque el enemigo te va a venir el enemigo quiere meterse y infiltrar. Te va a decir y te va a hacer decir ciertas cosas, ciertas mentiras y ciertas cosas. Mira que acá él va a hacer lo que tiene que hacer para desviarte del camino. Nos regresamos a Gálatas capítulo 5. Oh, sí, ¿verdad? ¿Y dónde estaba? En el verso 15, ¿verdad? Vamos a ver en el verso 5 y 6. Cuando lo tengan, digan amén. Galatians chapter 5, verse 6 and 5 and 6. When you have it, say amen. ¿Lo tienen?
Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Qué? ¿A quién le estamos hablando? Primera de Juan capítulo 3 dice, amados. Ustedes ya que son hijos de Dios, son amados. Amén. Amados. Hijos. Amados. Beloved. So, ¿por qué estás buscando el amor en otro hombre? ¿Por qué buscas el amor en una mujer? ¿Por qué buscas el amor en el dinero? ¿Por qué buscas, cómo se dice, confirmación de que eres alguien por medio de algo que es temporal? Pues el que practica pecado es el diablo. No quiero pecar, no voy a pecar, no voy a pecar. Se te olvida mirar para arriba que ya tu libertad está cerca. Fuiste redimido. Que dice la palabra de Dios que el redimido diga que soy. Ya Jesús conquistó la muerte, conquistó el pecado para que tú camines en la libertad. No en la condenación del pecado, porque ya fue pagada. Mira lo que dice en el versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Verso 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué es lo que obra el amor? ¿Qué es lo que obra la fe? El amor. El amor hacia Dios. ¿Cuántos de aquí hemos oído al pastor decirnos en los últimos 5 años? Yo no quiero oír nada más que Dios. Es Dios. Es Dios todo, es Dios todo lo que hace. Es Dios. ¿Cuántos de ustedes han oído eso? ¿Cuántos de ustedes han recibido eso? Una diferencia. Porque puedes oírlo y no recibirlo. ¿Cuántos de ustedes han recibido esa mentalidad? De que no importa, es Dios. ¿Cómo van a pasar estas cosas? No sé, Dios. ¿Cómo vamos a hacer? Es Dios. ¿Cómo se va a salvar esta gente? No sé, Dios. Dios es Dios y solamente Dios. ¿Cómo puedo amar a mi esposa? Dios. ¿Cómo voy a trabajar cuando ando cansado? Dios. ¿Cómo vengo a la iglesia semana tras semana? Dios. ¿Quién es el que abre las puertas? Dios. ¿Quién es el que cierra las puertas? Dios. ¿Quién es el que levanta? Dios. ¿Quién es el que salva? Dios. Es Dios solamente. Solamente es Dios. Y no hay en Él no hay ocasión, no hay pecado en Él. Porque ahora vivimos en libertad. Y no usamos esa libertad. La cuido, ¿por qué? Por amor a Él. En Él vivo, en Él tengo toda mi mente, en Él tengo todo. Cuando yo estaba soltero, hace muchos años, tuve muchas relaciones y fallaron y fallaron y fallaron y fallaron. Y una de las cosas que para poder llegar a una fundación, en una relación, en el matrimonio donde estoy, en el que estoy, es porque entregué una cosa solamente. Me entregué a Cristo. Me di a la lectura de la palabra. Me di a entender lo que Mateo 6:33 dice: buscar primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Yo le digo a mi esposa y le he contado al pastor que me pongo a orar y vamos a pedirle a Dios por esto, que vamos a pedirle a Dios por un carro, por una casa, por estas cosas. Y cuando me pongo a orar, Señor,
Padre, en el nombre de Jesús. Y no puedo. Porque me pongo a orar por el Espíritu, me pongo a orar por el pueblo de Dios, por las almas que están perdidas, por la guerra que está pasando, por todo lo que está pasando, que Dios abra las puertas aquí, que abra las puertas, que me instruya a mí para poder hablarle a alguien del Evangelio. Ya cuando menos me lo espero, lo que yo pedía, ya me lo dio. Es buscar primero el reino de Dios y toda su justicia. Todos quieren llegar a donde estuvo Abraham y de estas grandes personas, pero no quieren pasar por los procedimientos que ellos pasaron. Yo quiero ser como Jesús. ¿Quieres ser como Jesús? Si quieres ser como Jesús, ríndete completamente a lo que Él ofreció para que puedas sobrevivir lo que Él pasó. Para que puedas levantar tu cruz y caminar en tu cruz. Caminar en justicia. Mira lo que dice, nos regresamos a Hebreos capítulo 2 y versículo 3. Cuando lo tengan, digan amén. Hebrews chapter 3, chapter 2, verse 3. When you have it, say amen. Ok. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Se está revelando lo que se puede pasar si descuidamos de este evangelio. Porque si caemos, una de las señales de los últimos tiempos son de que muchos se van a apartar de la fe. Significando, el apartarse de la fe es negar la fe. Negar la salvación. Y se está infiltrando por medio de la música, por medio de la internet, por medio de negocios, dinero, en otras palabras, distracciones. Y si no cuidamos más diligente, por amor a Dios, si lo estás viendo en las escrituras para ver qué es lo que Dios, porque Dios dice que si mi alma prospera, Él me va a prosperar a mí. Lo vas a tomar fuera de contexto, que cuando no recibas la prosperación, que no recibas la prosperidad que tú deseas tener, vas a llegar y vas a negar a Dios. Pero si tú vienes y buscas a Dios por salvación, por amor a Él, nada te puede separar del amor de Dios. Nada, ni nadie. Porque tú no vas a dejar que el dinero, no vas a dejar que las pasiones y las cosas de este mundo, no. Vas a dejar que esas cosas te refinen, que quemen todo aquello que no es agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él me salvó. Porque vas a reconocer de dónde te sacó. Vas a reconocer que tú antes eras un pecador, un inmundo, eras un hombre que tú mismo que te pones a reflejar, Señor bendito, ¿por qué me salvaste a mí? Por amor. Dice la palabra de Dios, verso 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios se acuerde de nosotros? Ponte a mirar alrededor, mira tu pasado, mira de dónde Dios te sacó. ¿Quién es el hombre para que tú te acuerdes de él? Que te ha negado, ha pecado desde el principio, se deja guiar por cualquier distracción, se deja guiar por cualquier inmundicia, y tú todavía te acuerdas de él.
Mira lo que dice. O el Hijo del Hombre para que te visites, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos todo lo que sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía nos vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Quién es hombre y quién se manifestó como hombre? El Hijo de Hombre, por medio de Jesús el hombre. Hemos recibido ahora salvación. Hemos recibido ahora un nuevo espíritu. Que si creemos en él, mira, lo dice aquí. Lo dice, a este Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustante la muerte por todos. Él tomó esa muerte y la conquistó en la cruz del Calvario para que nosotros vivamos en amor. La fe es amor, amándonos unos a otros. Dice aquí la palabra de Dios en el verso 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Por medio de las aflicciones fuimos perfeccionados. Fuimos hechos hijos de Dios, amados si recibimos y cuidamos y velamos y nos esforzamos para mantener con más diligencia esta salvación que hemos recibido. ¿Quién puede pelear contra Dios? ¿Quién le ha ganado a Dios? Hombres grandes en este mundo no han derrotado a Dios. Si el enemigo está contra ti, el diablo quiere venir por medio de la duda, de las aflicciones, de cualquier cosa que él quiera hacer en tu vida. Hay un Dios que ya lo venció. Se llama Jesús. Por eso tú te sentirás oprimido, oprimida, abandonada. Dios dijo, yo nunca te dejaré y nunca te desampararé. Y Él es el que hace el camino. Él es el que te abre el camino y te revela y te ama. Y estoy aquí para declararte que por eso apareció, para desechar las obras del enemigo. Las deshizo en la cruz del Calvario. Cuando tú permaneces en Él, cuando tú te quedas en Él, cuando tú estás en Él, que cuando el enemigo quiera venir y guiarte al pecado, no puede el enemigo guiarte a hacer algo que tú decidiste hacer. Pero Dios en su gran justicia y en su gran amor va a ir y dejar las 99 por aquella que se desvió. Dejó a las 99 para salvarte a ti, porque te amó a ti. El evangelio es de que vivamos una vida apartada del pecado, no de la fe. Por eso muchos se están apartando de la fe, porque tienen su mirada en el hombre. Tienen su mirada en aquel pastor, en aquel ministerio, y luego cuando cae ese pastor, cuando cae ese ministerio, se van y lo dicen, ay, it's church hurt. No,
Estabas enamorado de ese hombre, de ese ministerio y no de mí. Estabas enamorado del edificio, del aire acondicionado, por eso te lo quité. Te enamoraste y te pusiste cómodo porque ahora yo no tengo que ir a hacer estas cosas. Por eso no puedes pagar el teléfono porque te enamoraste mejor en ver la iglesia por medio del teléfono que irte, levantarte e ir a la iglesia y congregarte. Que el enemigo hace lo contrario, porque cuando cada una de nuestras vidas en Cristo Jesús no ha sido fácil y no es fácil. Para que tu dependencia y tu diligencia sea solamente en Dios. Tú vengas de Dios, solamente de Dios. Por eso. Pero cuando vienen las comodidades, cuando todo se está bien bonito y todo. Por eso el enemigo se mete en las redes sociales para que ya no hagas nada. Y en vez de, antes tenías que escarbar para agarrar el agua. Ahora nomás le abres para el agua caliente, el agua fría. Antes tenías que poner todo en la sal o tenías que ir a comprarlo diariamente para hacer de comer. Tenía que el hombre ir a cazar para poder darle de comer a su familia. Ahora, hombre, sacas la cartera y tienes el refrigerador, o sea, ya lo tienes. Comodidades. El enemigo te va a dar comodidades. Te va a mandar la comodidad que tú quieres. ¿Para qué? Para que nomás leas la palabra. Lo que ahí nomás, no te metas a la profundidad. Dios te sacude. Dios. Mira lo que le hizo al Hijo de Dios, que eso era su Hijo. Pero ¿qué nos enseñó el Hijo? ¿Qué nos enseñó el Hijo del Hombre, Jesús? Él predicó, él no se estaba preocupando de, ay, pues cómo les vamos a dar de comer, está caliente, mira, mi gente está sufriendo. Él estaba dando esperanza. Él estaba predicando el evangelio. Y luego vinieron y, oye, vienen los discípulos todos carnales. ¿Cómo les vamos a dar de comer a esta gente? ¿Qué es lo que tienes? Pues tengo unos pececillos y tengo unos panes. Es más que suficiente. Dijo, Señor, nos estaba enseñando cómo tener fe en amor. Y ves las cosas, las situaciones y, ay, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué es más hermoso que una iglesia? Que no tú eres el templo del Espíritu Santo. Nos vamos a dejar guiar por paredes que se tienen que reconstruir. Las paredes que debemos estar construyendo son las paredes del Espíritu. Las paredes de Jericó debemos estar derrumbando. La doctrina, las enseñanzas del enemigo son las que debemos de estar derrumbando y destruyendo. Donde tú te quedes de la culpabilidad del pecado, soy pecador, soy pecador. Ay, no, ya no, ¿para qué voy a la iglesia? Porque allí dicen que sí. No, ven, por eso apareció el Hijo de Dios. Tráeme lo que tengas. Tráemelo. Tráelo aquí al altar. Déjate, enseñamos cómo orar, cómo vivir. Porque el que condena no somos nosotros. Lo que condena el pecado es lo que condena. Es condenación. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hay libertad. Que no andemos conforme a la carne, no nos dejemos guiar por las cosas que están pasando. Si hasta eso, las cosas que te están aconteciendo, las que te están pasando, es para meterte más, para que sigas escarbando. Yo quiero más de Dios. Yo quiero meterme más de Dios. Yo quiero ver a mi familia salva. Yo quiero ver a mi mamá, a mi papá. Pero Dios no va a poder llegar a ese punto de usarte si te tienen comodidad, si sigues en lo mismo,
tiene que sacudirte. Porque la fe sin obras está que muerta. Y si está muerta no tiene amor. Y el amor te está diciendo, ¿qué estás haciendo? Dice aquí, sigamos leyendo. En el verso 10 otra vez. Porque convenía a aquel por cuya causa con todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios me dio. ¿Para qué se hizo esto? Voy a declarar, el Hijo del Hombre declaró la salvación de Dios. La salvación de Dios vino ¿para qué? Para darnos libertad, para decirle, mira, estos son los hermanos, estos son los que tú me diste y son tuyos. Para eso Él apareció. Nos vamos a 1 de Juan capítulo 3. Para eso apareció. Versículo 4, ¿lo tienen? No, versículo 3. 1 John chapter 3, verse 3. When you have it, say amen. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿En quién tienes tú tu esperanza? El Hijo del Hombre apareció para perfeccionar la salvación en nosotros. Para que por amor, por medio de la fe y el amor, nosotros lleguemos a entender que no es por medio de las leyes y que esto y que no. Es tener la libertad en Cristo Jesús. La libertad, no usarla para ocasión, para condenar a alguien más. Es usar la libertad que Dios nos dio para que alguien más la pueda experimentar, para que la pueda vivir. Ya entiendo. Que puede llegar a ese entendimiento de la salvación en Cristo Jesús, en la libertad en Cristo Jesús, para que ellos puedan vivir en esa esperanza. Pero ¿cómo pueden vivir esa esperanza si tú mismo no estás en esa esperanza? El que tiene esta esperanza en Él, dice la palabra, se purifica. Nos purificamos teniendo nuestra esperanza día con día. Ponemos esta esperanza en Él. La palabra de Dios dice en el versículo 4, ¿qué dice? Todo aquel que comete pecado infringen también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado. ¿Ves? Dice, cuando tú tienes tu esperanza en Él, te purificas. Pero si cometes pecado, infringiste la ley. La ley ya fue establecida. Ahora, la ley de libertad que tú tienes, la ley de libertad que te ha dado y que has recibido, ahora es infringida porque no tienes tu esperanza en Él. La ley de salvación ya está establecida. Sí, Jesús ya murió, resucitó el tercer día, derramó su Espíritu Santo, que en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si no tienes tu esperanza en Él, ahora estás tú en pecado. ¿Y cómo puedes ser libre de ese pecado? Cuando tienes tu esperanza en Él, te purifica de toda maldad. Porque no quiere que nadie se pierda. Él te ama, pueblo de Dios, Cotula, aquellos que se están sintonizándose en las redes sociales. Él te ama.
Te hizo libre, te libró de todo pecado, de toda maldad, te libró para que tú vivas en Él, que tú tengas tu esperanza en Él, que tú tengas todo tipo de... Cuando no había esperanza, cuando no había refugio, que lo halles en Él. Amén, dice su palabra. Verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Jesús apareció para quitar el pecado y no hay pecado en Él. Por eso ponemos nuestra esperanza en Él. Por eso ponemos nuestra esperanza en Él. Y si cuando cometes pecado, infringiste la ley porque ahora lo hiciste conforme a tu propio entendimiento y no lo hiciste conforme a la esperanza que hay en Él. Pusiste tu esperanza en ti, pusiste tu esperanza en tus obras, en tus propias manos y no en Él. Va a haber, yo le doy gracias a Dios por las tribulaciones que he pasado. Danny. Las tribulaciones que se ha pasado porque me han enseñado, me han perfeccionado de cómo tener esperanza en Él. Hay veces que no sé, a veces, cómo le vamos a hacer para poder pagar los biles. No, la verdad, en el trabajo que tengo, hay días, hay semanas que, pero mi esperanza es en Él. Tú vas a proveer. Veo a mi familia, veo ciertas circunstancias pasando. Tú. Yo tengo que convencer mi mente, convencerme, tener esa conversación conmigo mismo, aquí, entre los ojos, aquí entre los oídos de este cabezón. Tengo que tener esta conversación con Dios y renovar mi mente a obedecer la ley de Dios y tener mi esperanza, porque la ley ya fue establecida de la libertad. Tengo que convencerla y decir, Señor, porque no es lo que entra que defrauda al hombre y contamina al hombre, es lo que sale. Si yo lo dejo salir, no, pues quién sabe, miren, nos está pasando esto y que ya todo es desanulado. Y ahora ya soy, si yo hago, ¿cómo se llama? Construyo esas cosas que he derribado, me hago un transgresor. Si yo me convenzco mi propia mente y digo, no, pues ¿para qué voy a la iglesia? Está muy lejos y que esto, y que para allá y para acá, empiezo a hacer las excusas. Entonces me estoy apartando de la fe. Estoy haciendo esa excusa y estoy haciendo esas excusas mi Dios. Y en vez de apartarme del pecado, salir del medio de ellos, me estoy uniendo con ellos y eso ahora es infracción de la ley. Pero para esto apareció el Hijo de Dios para desechar las obras del diablo. Versículo 5 nos dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Qué pasó? Él quitó todo eso. Él desechó eso. Cuando pongo mi esperanza en Él, allí no hay pecado y allí permanezco. Y allí yo puedo llegar al punto de la perfección y puedo vivir en gozo, en paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Allí puedo vivir en los frutos del Espíritu Santo, porque ahora vivo en la esperanza que es en Cristo. Vivo en la esperanza que es en Él por medio del amor y la fe. Es necesario, mi hermano, que permanezcamos en Él para no caer y no haya ocasión, porque si le damos ocasión, entonces va a haber tropiezo. Vino a fortalecerte y darte esperanza, decirte que Él te ama. Amén. Un aplauso al Señor.
Is it still raining? Okay. Yep.